La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos ya una nueva edición de la entrevista Prime. Este día jueves comenzamos nuestra conversación con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Inter, a quien le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe una vez más aquí en la entrevista. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias, diputados, por acompañarnos. Hay, bueno, varios temas, ¿no?, en el plano político que podemos conversar, pero quiero partir por uno que ha tomado la agenda durante esta jornada, que tiene que ver con la información que publica El Mostrador, en la que se da cuenta de que la Policía de Investigaciones habría detectado algunos traspasos de dinero de Irina Karamanos a la Fundación Procultura, que sabemos es una de las tantas fundaciones investigadas en el marco del caso Convenio, y que se habrían concretado en el marco o en el periodo de tiempo de la campaña presidencial del presidente Gabriel Boric. Se encontraron al menos 5 abonos que se habrían entendido como reintegro de fondos. Primero, ella niega categóricamente, lo hace a través de un comunicado que conocíamos a primera hora de esta mañana, haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura. Dice que ella prestó servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales y que desmiente rotundamente la insinuación de su participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política. ¿Hay algún antecedente que a usted le parezca que merezca una explicación más allá de lo que ha sido la comunicación de Irina Karamanos? ¿De lo que conocemos hasta ahora? No, yo creo que ella no tiene que dar ninguna explicación, pero creo que a ella le sirve, naturalmente, que esto se aclare. Ella ¿ya? no tiene que dar ninguna explicación. ¿Por qué? Porque yo leí la nota del Mostrador. Yo quiero aclararle a la ciudadanía que no represento a nadie en esta historia. No tengo ningún antecedente que no tenga cualquier ciudadano frente a su computador y probablemente tenga menos que usted, que es una persona muy informada. Pero yo leí la nota del Mostrador y me pareció que había un hecho noticioso y 2 insinuaciones, por decirlo así. El hecho noticioso es que habría un informe que luego fue publicado por un medio, pero que la PDI la PDI no ha dicho, yo me hago cargo de este documento, en que habría ciertos abonos. Luego hay 2 suposiciones, ¿no?, o insinuaciones, por decirlo de una manera más precisa. La primera insinuación es que luego de esta investigación que se estaba haciendo, habrían retirado al fiscal porque estaba persiguiendo a una persona políticamente importante. O justo en este momento. Esa insinuación queda descartada en la misma nota del Mostrador, pero el Mostrador lo descarta, no sé, 8 o 9 párrafos después, cuando te dice, bueno, en realidad ese fiscal fue removido no de esa causa, sino de todas sus causas y por su involucramiento en el caso de Hermosilla. Yo no estoy afirmando su involucramiento, estoy diciendo que según el Mostrador por eso lo sacaron, ¿ya? Y hay una segunda insinuación o supuesto que plantea que si es que hubiese abonos de Irina Karamanos a la Fundación Procultura, entonces estaríamos hablando de una trama de financiamiento irregular de la política, etcétera. Pero no explica de quién hace a quién, etcétera, sino que si se verifica eso, necesariamente hay una trama de corrupción. Que a mí tampoco me parece que en la misma nota del Mostrador esté explicada esa hipótesis, ¿ya? Dicho eso, lo que yo leí después es que Irina Karamanos dice, niego rotunda o categóricamente, no sé cuál es la palabra que ocupa, categóricamente, que haya abonado monto alguno. Entonces me parece que si no hay alguien que en las próximas horas afirme, yo con nombre y apellido digo que sí existen esos abonos, entonces la noticia como que empieza a morir de alguna forma, ¿no? Depende de cómo uno lo vea, porque la información que publica El Mostrador es traspaso de Irina Karamanos a la Fundación Procultura. Ella dice que, por el contrario, ella recibe pagos correspondientes a trabajos realizados, ¿no?, en la Fundación Procultura, y que en ningún caso, y dice, no hay abono alguno a la Fundación Procultura. Por eso. Sin embargo, habla la abogada de la Fundación Procultura, Susana Borsutsky, quien dice que todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente al momento en que el presidente salió electo, el presidente Boric, y ella asumió como primera dama de manera transparente. Ella realizó devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento, cosa que no dice Irina Karamanos en su comunicado. Cuando yo venía acá, yo también escuché eso. Obviamente que he ido adquiriendo esta información porque yo soy una persona que trabaja, no es que he estado en esto. Pero cuando yo venía camino para acá, la misma persona, cuyo apellido olvidé, Susana Borsutsky,
Que es la abogada de la fundación. rectificó. Eso venía yo escuchando en la radio. Dijo que no, que él se había expresado mal, que le habían entendido mal, no sé cómo. Y dijo que en realidad se sumó a la tesis de que no había abono alguno. O sea, nunca hubo una devolución de parte de esos pagos. Perdón, no es que yo esté afirmando que no hay una... No, yo lo que ella dijo. leyendo la prensa Sí, junto a usted. Entiendo. Ahora, esa misma persona dijo que no había monto alguno. Lo que queda por aclarar es que la radio Bio Bio publicó un informe de la PDI, pero que la PDI no lo ha respaldado, no ha dicho, sí, mire, esto Que había es una así. recomendación para Entonces, que ella declarara en calidad por de imputada, eso que yo lo digo que niega y lo descarta el director de ahora la que, PDI. claro, ahora que se retractó la señora Borsutsky, volvemos a la situación en donde no hay nadie en la opinión pública chilena aseverando que hizo estos abonos. Ahora bien, yo tampoco sé por qué si hubiese hecho unos abonos significa que hay un caso de corrupción. No, pero tengo inmediatamente idea. No tengo idea. usted podrá también cortar conmigo en que cuando estamos hablando de una investigación como lo que tiene que ver con todas las fundaciones, Sí. y una fundación que ha sido investigada, la Fundación Procultura, Sí. que surja cualquier antecedente que salga del patrón común de comportamiento, Hay que investigarlo. tiene que ser investigado. Totalmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Sí, importante aclarar que todos los que han hablado de este tema han concordado con que todos los pagos, que no sabemos de quién a quién a esta altura, son durante el gobierno del presidente Piñera, no durante el gobierno del presidente Boric. No, claro. Yo sé que usted eso lo sabe, pero aprovecho por si hay algún telespectador de Mega que no ha tenido la oportunidad de indagarlo. Claro, es antes de la llegada del Claro, presidente claro. Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. Si no me y por eso equivoco, se habla- es antes de que gane las elecciones. Por eso se inclusive. habla de periodo de campaña y por eso, de alguna u otra forma, se relaciona con que eventualmente, y eso sí lo hace la nota del mostrador, podría haber algún tipo de Ok. vínculo con financiamiento irregular Pero yo de la le- política. No digo que pero yo le sea claro. así, sino que es lo que dice Claro, pero es el que mostrador. lo que pasa con el mostrador es que el mostrador entrega un hecho, que está en condicional. Habría un informe donde habrían abonos. Pero luego el supuesto son puras insinuaciones. Entonces, yo te vuelvo a preguntar, ¿hay alguien en la opinión pública chilena aseverando, ya ni siquiera que haya abonos, que hay un caso de corrupción acá? ¿Hay alguien que haya dicho, hola, yo con mi nombre y mi apellido digo, aquí hay un caso de corrupción? Por eso es que estoy profundamente decepcionado, a pesar de que tenía pocas expectativas, e impresionado de la reacción del mundo de la derecha, que con una nota del mostrador que a mí también me ha pasado que aparecen notas en medios muchas veces progresistas, en que involucran a una persona de derecha y que uno la lee y dice, me falta información para referirme a este tema, pero salieron todos los parlamentarios y los líderes de la derecha de este país de manera coordinada, al unísono, al mismo tiempo, a hacerse parte de una acusación, se cuidan y ponen como, en el caso de verificarse que, ¿cierto? Claramente mancillando la honra de una persona y a mi juicio, evidentemente, para desviar la atención por un momento de lo que es el caso Hermosilla. Y cuando digo el caso Hermosilla es por llamarlo de una forma, pero aquí lo que está en el caso Hermosilla es políticamente muy profundo. El caso Hermosilla finalmente lo que hace es que le presenta a la derecha frente a la ciudadanía lo mismo que le presentó Penta. Y no me refiero a gente que se aproveche de las arcas fiscales, es más profundo que eso. Es gente que aprovecha las posiciones en la República, en el Estado, para beneficiar a quienes los financian. Porque lo que tiene que entender la ciudadanía del caso Hermosilla es que no se trata, porque algunos dicen, no, un caso transversal, porque Hermosilla tenía un amigo que era de izquierda. No. Lo que hacía Hermosilla era cambiar poder económico, o dicho en términos más sencillos, el dinero de sus clientes por influencia irregular en la República. Para eso necesita un puente, que son personas que tengan cargos en la República. Por eso es que Hermosilla es inentendible sin Andrés Chadwick. No existe el caso Hermosilla si Andrés Chadwick no fuera un importante senador de la UDI, un fundador de la UDI, y si no fuera el ministro del Interior. No existiría el caso Hermosilla en la lista Vivanco, por poner un ejemplo, si es que no hubiera senadores de la UDI que votan para elegir ministro de la Corte Suprema por el que Hermosilla les pide. ¿No es en ese sentido anticipado el juicio que hace respecto al rol de Andrés Chadwick, considerando que hasta ahora
que hasta ahora Lo que pasa es no que conocemos yo soy conversaciones un directas actor de él político. con Luis Hermosilla, por ejemplo. Yo soy un actor político y Andrés Chadwick también lo es. Sí. Y Andrés Chadwick era un actor político que tenía, porque ahora Andrés Chadwick está en silencio, pero Andrés Chadwick era una persona que tenía opinión cuando estaba en Chacarillas, cuando estaba en la FEUC, cuando era un dirigente importante del gremialismo en dictadura, cuando era uno de los dirigentes del NO, cuando era diputado de la UDI, cuando era senador de la UDI, cuando era ministro del Interior 2 veces. Pero eso no lo hace culpable de un caso como el caso Audio, yo tengo o el caso 30, Hermosilla, yo tengo como lo quiera 37 años. Esta es la primera vez que Andrés Chadwick no tiene nada que decir en mi vida, porque él ya era un dirigente importante, estrictamente político, antes de que yo naciera. ¿Ya? Entonces yo tengo todo el derecho, o sea, no me pidan, no me vengan a decir como, no politicen a Andrés Chadwick. No, yo estoy haciendo un análisis político de algo que es extremadamente relevante para la ciudadanía, porque la ciudadanía siempre ha entendido, en general, o sospechado, o intuido, que la concentración del poder económico deviene en concentración del poder político. Y lo que tiene el caso Hermosilla es que a través de los chats del señor Hermosilla pudimos entender cómo es que el dinero se convierte en poder político. Y para eso se requiere un puente. Para eso se requiere un puente. O sea, si Sebastián Piñera nunca hubiese sido elegido presidente, Hermosilla no adquiere ese poder. Si Chile Vamos, o sea, si la UDI más específicamente, no tuviera ese poder, Vivanco no llega a la Corte Suprema. No sé si ¿Usted tiene certeza de que Andrés Chadwick de alguna manera u otra va a ser responsable en este caso que está siendo materia de investigación judicial? Yo no sé si penalmente, pero sí creo que es una persona que movía influencia y que eso es lo que permite que Hermosilla sea importante para sus clientes. No sé si me voy a entender. Volviendo a lo que estábamos mencionando, porque usted dice... Y vuelvo, no son dirigentes cualquiera, es el fundador de la UDI, Felipe Guardia, era el ministro de Vivienda. Pero no nos desviemos del tema. No son marginales. ¿Este tema a usted le parece que es un intento de empate de la derecha en relación a lo que es la tesis o lo que decía hoy día el presidente Gabriel Boric, ¿no? Que la derecha intenta, levantando el tema de Irina Karamanos, de alguna manera empatar lo que han sido los últimos temas que han afectado a ese sector. Sin lugar a dudas, porque si no, no me puedo explicar que personas que son muy inteligentes, porque yo los conozco, hayan salido con tanta claridad, con la frente tan en alto, con tanta altisonancia, a opinar sobre un caso que no estaba configurado, o sea, que todavía no tenían los antecedentes para hacerlo. O sea, de hecho, quiero ir al principal liderazgo de este sector, Evelyn Matei. A mi juicio, el tuit de Evelyn Matei, si es que se llega a verificar que Irina Karamanos no hizo esos abonos, o si es que se llega a verificar, más que se hizo, no hizo los abonos, que Irina Karamanos no está involucrada en ningún caso de corrupción, sin duda amerita por lo menos una disculpa. ¿Por qué están tan interesados en enlodar, en empatar, etcétera? Porque lo que la ciudadanía está viendo de ellos es muy profundo. No es tienes un concejal que metió las manos, es en realidad, tal como lo vi con Penta, tal como lo vi con Longueira y SQM, tal como lo vi con Acipes y con Corpesca, voy viendo que en realidad la derecha se constituye para en el Estado defender los intereses de sus financistas. Y eso es muy profundo porque ya llevamos décadas. ¿Y eso solo pasa en la derecha? Yo no lo he visto en la izquierda. Sí he visto casos de corrupción en la izquierda. Pero por eso le hice la distinción de no es un concejal que se tentó y mal utilizó unas platas. No, es más profundo. Ahora, cuando usted o sea, dice más bien que algo distinto. ¿Le sorprende la reacción de la derecha, de algunas personas? ¿De quiénes en específico? Mire, no hice la lista, pero hay determinados sectores de los cuales yo hubiese esperado. Por ejemplo, la bancada del Partido cautela. Republicano, de Luis Sánchez, que llega a La Moneda a entregar una carta al presidente Boric, que habla de los hechos y los califica de la mayor gravedad. No, yo creo que no, en ese caso no me sorprende, yo creo que a Luis Sánchez no le importa la verdad. Y de hecho creo que si queda todo aclarado, o sea, si sale la fiscalía a decir, mire, revisé las cuentas y en realidad no hay nada raro, yo creo que para Luis Sánchez es irrelevante. ¿Y qué le parece que...? Creo que para él, que el Partido Republicano está en el giro de la polarización, está en el giro de este trabajo por redes sociales, de agitar, del rating, de captar atención, de que el dolor legítimo que siente un sector de la ciudadanía que se identifica con ellos y que son dolores totalmente legítimos frente a la vida, se convierte en odio y que ese odio se expresa hacia los políticos de izquierda. Creo que él está en ese giro que es muy dañino para la República y que es algo de lo que tenemos que hacer una pausa para reflexionar. ¿Se refiere usted entonces más bien a los representantes de Chile Vamos? En gran parte. Y eso nos lleva a la acusación constitucional contra la ministra Toa. Ya vamos a hablar de eso. Los jefes de bancada de Renovación Nacional, que es la diputada Jimena Osandón, y su par de la UDI, Gustavo Benavente, que anunciaron
incluso ya una comisión investigadora dirigido al Ministerio de las Culturas y la DIPRES por estos supuestos traspasos de dinero de Irina Caramano Eso sí me decepciona. a la Fundación de Procultura. esas dos personas hubiese esperado o sea, que leyeran 2 veces la nota, porque además hicieron algo ayer que es muy feo, no esas 2 personas, pero vi mucho, que es que hacían 2 preguntas, así como, ¿por qué Boric removió al fiscal? En Twitter. Y la gente responde espantada, porque dice, el presidente removió a un fiscal porque están investigando a personas cercanas a él. Pero el motivo por el cual removieron al fiscal aparece en la misma nota. Y se cuidaron de no publicar la nota, sino de publicar lo que hoy día me explicaron que se llama un pantallazo de la nota, pero no la nota, para que no aparezca la pregunta, la respuesta a la pregunta que ellos están haciendo, ¿no? Ya, o sea, ¿usted cree que hay toda una intencionalidad desde el punto de vista político, claro. O sea, creo que la derecha, con esa reacción? Creo que la derecha lo está pasando muy mal con la situación en la que se ven expuestos frente a Hermosilla. Porque, insisto, lo están pasando muy mal porque es muy similar a lo que vimos sobre ellos con Penta, con SQM, con Corpesca, con Acipes, que es, no trabajan, no todos, yo de hecho creo que la mayoría deben ser honestos, pero en su corazón tienen instalados a dirigentes que no trabajan para la gente, sino para sus financistas. Usted hoy día decía que ponía las manos al fuego por Irina Caramano, ¿no? ¿Un poco arriesgado eso? 2 cosas. La primera, quiero precisar que yo no tengo idea de la relación entre Irina Caramanos con Procultura. O sea, ¿hay abonos, no hay abonos? Y entonces, ¿por qué tanta Yo seguridad? pongo las manos al fuego porque Irina Caramanos no está metida en un caso de corrupción, que no ha cometido un acto reñido con la probidad, ¿ya? De manera consciente, obviamente. Porque conozco a la persona y no me calza. ¿Es arriesgado? Sí, lo es. Y es súper interesante su pregunta porque hoy día me han llamado un montón de personas, de estos que son como expertos en política, para decirme, que me pasa siempre, para decirme, Gonzalo, mira, en política la respuesta correcta cuando te preguntan las manos al fuego es decir, las manos al fuego no se ponen por nadie, porque la prudencia es lo más importante. Yo no me metí en política para eso. Yo me metí en política en primer lugar para ser un representante popular, o sea, que eso es lo que soy. Y cuando yo soy un representante popular, yo tengo que ser sincero. Y cuando de verdad creo algo, lo tengo que decir con toda claridad y sin andar haciendo cálculos. Y efectivamente, usted muy bien lo sabe, Andrea, yo cada cierto tiempo digo cosas que creo que son ciertas, que me traen problemas. Y lo voy a seguir haciendo, porque no vine a ejecutar cierta prudencia sobre una carrera, sino que la representación popular pasa porque la gente sepa que yo estoy siendo sincero con ellos. Ya, y que cuando realmente creo algo, lo digo y lo digo con toda claridad y sin ambigüedades ni cálculos electorales. En su caso y en su rol de diputado, y esa es una elección que obviamente es muy personal. ¿Qué pasa en el caso del presidente Gabriel Boric? ¿Es conveniente que el presidente salga hoy a decir que confía plenamente en Irina Caramano? ¿No hay un riesgo también cuando es el presidente de la República el que sale a hacer esa defensa? Pero es que si es la verdad, eso es lo que tiene que ser. Porque nosotros somos mandatarios, la gente no lo ve porque, o sea, cuando ahora ven esto, me ven a mí solo, ¿ya? Pero yo el resto del tiempo estoy deambulando por mi distrito, recibiendo el mandato de la gente a la cual represento. Por lo tanto, cuando yo sinceramente creo algo, Andrea, tengo la obligación de decírselo. Yo lo entiendo, pero también hay cálculos políticos que se hacen permanentemente. Pero la verdad... Y más cuando es el presidente de la República quien lo hace. Si usted me dice, el presidente de la República debiera decir eso o no, ¿es conveniente? Sí. Mi contrapregunta es... Esa es la pregunta. Si es cierto, debe decirlo. Si es lo que él cree, debe decirlo. Porque el presidente no trabaja para él, ni para su carrera. Aunque sea algo que va a definir posteriormente quizás la justicia. Pero es que él no dijo, él no hizo un juicio. No, él dijo que él confiaba... Él no imprimió una sentencia judicial. Pero de todas maneras... Él dijo la verdad. Pero él dijo la señal de verdad respaldo. de lo que estaba en su corazón. Es una señal de respaldo del presidente de la República. Yo le creo a ella. Pero era verdad que él lo creía. Y el presidente tampoco trabaja para sí mismo, ni para su carrera. De hecho, es muy feo cuando los presidentes trabajan para su carrera. El presidente trabaja en representación del pueblo de Chile, que lo ha puesto en la moneda, para ejercer un mandato de la gente. Más allá del caso puntual de lo que conocíamos hoy día y lo que se va a determinar, porque efectivamente hasta ahora tenemos muy pocos antecedentes. El caso Procultura, ¿cuánto complica a su sector? Cuando además conocemos
unas conversaciones de chats del fundador de Procultura pidiendo acelerar proyectos en Magallanes con el gobernador, diciendo que había hablado con el presidente Gabriel Boric. O sea, mencionando al presidente Gabriel Boric como un aval, en el fondo, en esta solicitud de apurar ciertos proyectos para esa fundación en la región. ¿Qué le parece ese comportamiento y cuánto ha sido el efecto político o el costo político que ha tenido para su sector y su partido en particular? Yo no tengo idea, en primer lugar, si esas conversaciones son ciertas o no. Pueden serlo, no tengo cómo saberlo y está bien que yo no lo sepa, ¿ya? Sí le podría decir que cuánto nos ha incomodado, bueno, yo no soy, digamos, analista, soy un tomador de posición, pero sí le puedo tomar posición, que nos incomode todo lo que nos tenga que incomodar, que nos traiga todos los mal ratos que tenga que traernos, pero que la verdad prospere, que la probidad prospere, y quienes han violado el principio de probidad y por lo tanto han traicionado al pueblo, porque son sus dineros los que están en juego, que se enfrenten al derecho, que es la forma que tenemos civilizadamente en una república de resolver los problemas. Habíamos mencionado, y lo vamos a, por supuesto, a conversar también, lo que pasa con el anuncio de acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa, que además es anunciada, respaldada por la bancada de RN, que va más allá y anuncia una acusación constitucional en contra del propio presidente Gabriel Boric, que no tiene el respaldo ni siquiera del presidente de su partido y que después deciden retirarla. El anuncio, porque nunca llegó a presentarse esta acusación. ¿Qué le parece lo que ha estado ocurriendo al interior de Chile Vamos en ese sentido? ¿Puedo referirme en primer lugar a esa especie de comedia, mala comedia que usted describe muy bien, y a la acusación en particular por separado? Sí. Ya, tengo su autorización. Por favor. No tenemos mucho tiempo, pero sí. Por eso lo preguntaba. Ya. Respecto a esta mala comedia del lunes, me da mucha pena porque todo este tema era la seguridad, ¿no? Y la gente efectivamente está sufriendo por la seguridad. Cuando una persona no puede ir del paradero a la casa o tiene miedo de ir al jardín infantil porque se puede enfrentar con una balacera, ese ciudadano, ese chileno, ese compatriota, ya no vive en democracia, ya no vive en libertad realmente, ¿ya? Por eso es absurdo contraponerlo. Ese dolor merece respeto de parte de los parlamentarios. Y lo que hace la persona cuando prende la televisión y ve esta mala comedia es que no encuentra a los políticos debatiendo sobre la solución a sus problemas, que podrían haber dilemas muy interesantes. Si las cámaras biométricas nos quitan libertad, si las drogas debemos combatirlas como lo hemos hecho hasta ahora, o si tenemos que cambiar la estrategia, si el crimen organizado se combate de manera transnacional o nacional. Son dilemas profundos, pero prende el televisor con dolor y no encuentra las soluciones, sino que encuentra una cuestión nimia, baja, pequeña, ¿cierto?, de puros egos, finalmente. ¿Usted cree que a la ciudadanía no le hace sentido el anuncio de acusaciones constitucionales contra autoridades que están a cargo de esas materias? Siempre hay sectores de la ciudadanía que pueden estar de acuerdo, y hay momentos y momentos, ¿ya? Yo creo que han habido distintos momentos, distintas acusaciones, pero lo que pasó el lunes es que cuando la gente prendió la televisión dijo: la política, mis representantes, están conscientes de mi dolor frente a la seguridad, pero no están hablando de soluciones. Y eso a mí me provoca mucho dolor como parlamentario, porque quiero transmitirle a la ciudadanía que sí hay una gran parte de la política y de los momentos en que sí se discuten soluciones, pero tomo el mandato de transmitirlo con más claridad y de poner más fuerza ahí. Y sobre la acusación constitucional contra Carolina Toa, quiero ser bien específico porque esto es algo que se ha hablado poco. La acusación constitucional contra la ministra Carolina Toa es la primera, tiene una innovación, que es la primera que de manera desfachatada y transparente se ha dicho que es en realidad una maniobra electoral. Para que la gente lo sepa, la causal legal que se plantea en esta acusación constitucional es la supuesta violación del artículo 115 de la Ley de Migraciones por no estar siendo ejecutado. Sin embargo, ese artículo se ejecuta todos los días, ¿ya? Entonces, ¿qué queda? Queda un libelo acusatorio que, si la gente lo leyera, se daría cuenta que es tan lapidaria la opinión que el libelo acusatorio, o sea, el texto de la acusación, hace sobre el gobierno del presidente Piñera, que nadie de Chile Vamos realmente puede aprobarlo. De hecho, es tan lapidario contra el gobierno del presidente Piñera el informe, o sea, la acusación, que en realidad tiene un aspecto exculpatorio contra Carolina Toa, porque dice que es tan terrible la situación que recibió Carolina Toa que es muy difícil culparla luego de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué escriben eso ellos? Porque lo que pretende hacer Republicano es que Chile Vamos se vea en un dilema. Si votan a favor, están contra Piñera, contra el presidente Piñera, que es su presidente. Pero si votan en contra,
poquitos días antes de las elecciones, ellos van a poder hacer estas campañas comunicacionales diciendo nosotros nos enfrentamos a la izquierda y en cambio Chile Vamos reculó o apoyó o salvó, entre comillas, a Carolina Toá. Dos reflexiones respecto a eso. La primera, lamentablemente debo confesar que este tipo de acciones de republicanos en general terminan beneficiando al gobierno, ¿ya? Lo terminan afirmando y a mi sector también. Pero si yo fuera un ciudadano que está escuchando a este diputado celebrar eso, yo me sentiría indignado, porque yo a usted, señor, al Congreso no lo mando a hacer este tipo de juegos, sino a concurrir a la solución de mis problemas. ¿Cree usted que todos quienes están saliendo a respaldar esa iniciativa del Partido Republicano o están evaluando respaldar esa acusación constitucional, lo están haciendo con fines electorales? ¿O hay quienes legítimamente puedan tener ciertos cuestionamientos al rol y la gestión de la ministra Toá? Que tengan ciertos cuestionamientos es algo muy distinto a creer que la ministra ha violado la Constitución. ¿Ya? Sí, en general los que han salido a apoyar le tienen pánico al tuit de un diputado republicano que diga hashtag este diputado apoyó a la izquierda, ¿no? Porque ellos están en el giro de la polarización y de agitar, son de alguna forma traficantes de odio, ¿ya? Lo cual es bien peligroso además porque cierto sector de la oposición sí exige y pretende que todos los temas relativos a seguridad sean conversados y dialogados y coordinados con ellos, cosa con lo que yo estoy de acuerdo. A mí me parece bien, me parece sano. Sin embargo, cuando el resultado del diálogo permanente y el acuerdo permanente entre la ministra y la oposición es que la oposición en realidad es un saco roto, porque al final de la conversación el resultado es una acusación constitucional que además no tiene un hecho que la promueva, no ha resuelto el tema de delincuencia. O sea, todos los ministros de Desarrollo Social deberían ser acusados por no resolver el tema. En ese sentido, ¿cuánto se ha banalizado la herramienta de la acusación constitucional? Y si ustedes también, yo sé que usted mismo ha reconocido que quizás hubo acusaciones constitucionales en el pasado que debiera haber votado en contra y que votó a favor. Sí, yo lo he dicho y también me han dicho que es imprudente decirlo. La primera vez que lo dije me dijeron, es muy imprudente hacer un mea culpa porque entonces... Pero como es cierto... Y mi compromiso con la ciudadanía es decirles la verdad. Yo he puesto el ejemplo de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, que creo que no correspondía y que había un clima que nos indujo al error, ¿ya? Y que parte de la responsabilidad de la política no es solamente representar un espejo de la gente, sino también concurrir fríamente a la construcción de las soluciones. Pero lo que está pasando ahora es bien grave, porque, en primer lugar, cómo el gobierno sigue trabajando temas de seguridad con la oposición si ya sabe que aún haciendo cosas con las que ellos están de acuerdo, sacando leyes con las que ellos están de acuerdo, el resultado es una acusación constitucional. Entonces ya la energía del gobierno no debería estar puesta en eso. Y eso es muy delicado, muy complejo para el país. Diputado Gonzalo Vinter, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a ustedes también siempre por acompañarnos. Los dejamos invitados a continuar con más en nuestro canal Mega Noticias Ahora. La entrevista Prime.